por estar aquí. Bienvenido, bienvenido a casa. Siéntete cómodo, siéntete que estás en tu casa. Amén. Y gracias por estar aquí. Gracias a las personas que se conectan a través de las transmisiones que tenemos. Gracias por escuchar este mensaje que yo creo que va a ser de grande bendición para nuestras vidas. Amén. La palabra de Dios debe de producir un fruto, porque la semilla que Dios nos da a través de su palabra no vuelve a Él vacía. Amén. Sino que produce un fruto. Amén. Y ese fruto permanece. Y ese es un fruto de bendición, de salvación, de sanidad, de restauración. Amén. Gloria a Dios. Y estamos anclados en Él. Estamos anclados en Él, en su palabra. Sus planes, hermano, no cambian. Amén. Nosotros cambiamos de planes, pero los planes de Dios no cambian. Él permanece fiel, Él permanece firme a su palabra. Su palabra no cambia. Dice la palabra: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras, no las mías, dice mis palabras, la palabra de Dios no pasará. Amén. Esa tiene cumplimiento y esa permanece para siempre. Amén. Así que vamos a tomar nuestro lugar este día y vamos a estar atentos para escuchar la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Aleluya. El mensaje de este día lo hemos llamado: tu voluntad, no la mía. Amén. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de nuestro Dios? Amén. Que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Eso es lo que le vamos a decir al Señor este día: que se haga tu voluntad, no la mía. Amén. A ver, dígalo usted. Dios te salve, María. A ver, dígalo otra vez: que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Ok. Entonces vamos a entrar a la palabra. Y en el libro de Génesis, otra vez, ¿verdad? Vamos a recordar que Dios nos formó. Amén. Y que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. A su imagen y conforme a su semejanza. Amén. Fuimos creados a imagen de Dios. Nos parecemos a Él porque nos hizo conforme Él es, a su imagen y conforme a su semejanza. Amén. Y en esa creación, hermano, Dios nos dio, nos impartió y nos compartió parte de su naturaleza. Claro que en tal vez una cantidad pequeña de su naturaleza, pero somos semejantes a Él. Entonces, entre las cosas que Él nos dio, o una de las cosas que Él nos dio, y que es la que vamos a ver este día, es que Él nos dotó de una voluntad. Amén. Él nos dotó de una voluntad. Fuimos creados por Él y nos compartió de su naturaleza, de sus atributos. Y en esta ocasión vamos a ver que Él nos dio una voluntad. Ahora, ¿qué es la voluntad? La voluntad es la capacidad humana para elegir lo que deseamos o lo que no deseamos. ¿Sí? Es la capacidad de elegir lo que deseamos y lo que no deseamos. Y desde chiquitos, ¿verdad que sí? Tenemos esa voluntad. Nacemos con esa voluntad. Si queremos comer o no queremos comer. Este día decidimos si vamos a la iglesia o no vamos a la iglesia. ¿Verdad que sí? Por nuestra voluntad. Decidimos también qué ropa usar este día. Si venimos de verano o venimos de frío.
¿verdad? Y obviamente que vamos a usar ropa de frío, ¿verdad? Imagínense si venimos veraneados y con este frío. Entonces Dios nos dio esa voluntad de poder decidir las cosas que queremos y las que no queremos, ¿verdad? Entonces nosotros tomamos todos los días, tomamos decisiones. Desde si me levanto, no me levanto, si desayuno, no desayuno, si voy al trabajo, no voy al trabajo. Decisiones pequeñas o simples que tomamos todos los días. Y también tomamos decisiones más complejas, más importantes, como la decisión si me caso o no me caso, con quién me caso, ¿dónde vivo? ¿Qué estudio o no estudio? ¿Dónde quiero trabajar? Y una decisión muy importante: ¿hago la voluntad de Jesús o mi voluntad? Amén. Y yo creo que esa es la más importante de todas. Una decisión que tenemos que tomar por voluntad propia, porque Dios no nos obliga a seguirle. Él nos extiende su mano y siempre está esperando por nosotros, pero nos dio la capacidad de elegir si queremos o no queremos. En el libro de Deuteronomio nos dice: yo pongo hoy delante de ti la vida y la muerte. Elige tú, decide tú por tu voluntad. Dice: pero yo te aconsejo que elijas la vida para que vivas tú y tu familia o tus descendientes después de ti, ¿verdad? Pero no nos obliga. Él nos pone, nos sirve la mesa y nosotros decidimos si lo tomamos o lo dejamos. Amén. Y en esas decisiones, hermano, que tenemos que tomar cada día, nosotros tenemos que saber tomar buenas decisiones. Desde la más pequeña debemos de decidir con sabiduría las decisiones que vamos a tomar. Y le voy a dar un ejemplo. Mire, todos los días en la mañana, cuando salimos a la escuela, al trabajo, no sé si alguno de ustedes lo usa o todos lo usan como yo, pero tan pronto nos subimos al carro, le digo a Jocelyn: pon el Maps, el GPS. Y el GPS me dice por qué calle me vaya, si voy a tomar una avenida grande o me voy a ir entre calles o voy a sacarle la vuelta por otro lado, porque la aplicación, por su sistema satelital o como se maneje, sabe e identifica los puntos de tráfico que hay. Entonces me dice: si tú te vas por Eloy Cavazos, vas a llegar en 10 minutos. Pero si decides irte por Pablo Olivas, vas a llegar en 20 minutos. O si te vas por la Benito Juárez, vas a llegar en 30 minutos. Entonces me da la opción y me dice cuál es la mejor ruta. Pero yo decido. Si digo no le hago caso, me voy por donde yo quiero, entonces voy a toparme con el tráfico, con algún accidente, con alguna situación que me va a impedir llegar a tiempo a mi destino. ¿Qué es lo que hago? Vemos cuál es la mejor ruta y por ahí nos vamos. Amén. Pues en las decisiones que nosotros tenemos que tomar cada día, por la voluntad que Dios puso en nosotros, necesitamos la ayuda de Dios para saber tomar buenas decisiones en nuestras vidas. Amén. Queremos que nos vaya bien,
depende de las decisiones que nosotros tomemos en nuestra vida. Amén. No, a veces queremos echarle la culpa a algo o a alguien más de lo que pasó o de lo que estamos viviendo, pero gran parte de las cosas que nosotros tenemos que enfrentar cada día son debido a nuestras decisiones, a nuestra voluntad, porque yo decido si como bien o no como bien. Y yo sé que el no comer bien y comer comida que no ayuda a mi cuerpo, que no es nutritiva, sí es muy rica en el momento y la disfrutamos. Pero si todo el tiempo, hermano, estamos solamente comiendo una hamburguesa, un hot dog, una pizza, comida así, y lo podemos hacer mucho tiempo, pero tarde o temprano nos van a pasar la factura. Pero ¿fue el diablo que nos enfermó? No, fueron nuestras decisiones, porque por voluntad propia nosotros decidimos qué hacer. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces, las decisiones, hermano, que nosotros tomamos el día de ayer es lo que estamos viviendo el día de hoy. Amén. Nuestras decisiones afectan nuestro futuro, afectan nuestro mañana. Por eso es importante tomar buenas decisiones el día de hoy, para que nuestro futuro en el mañana sea bueno. Amén. Jesús dijo en el libro de San Juan, capítulo 15, verso 5, dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. Amén. Entonces nosotros necesitamos la ayuda y la guianza de Dios para tomar buenas decisiones. Si nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios, entonces no es seguro que nos vaya bien. Pero si nosotros tomamos decisiones consultando a Dios, pidiéndole su ayuda, su consejo, es seguro que vamos a acertar en las decisiones que vamos a tomar. Amén. Nosotros estamos limitados. Tenemos la capacidad de tomar decisiones. Amén. De tomar decisiones y de hacer nuestra voluntad, pero estamos limitados. Y necesitamos la sabiduría de Dios, la guianza del Espíritu Santo y el consejo. Oiga bien, necesitamos la sabiduría de Dios, que nos la va a dar a través de la palabra de Dios. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo y necesitamos también el consejo de otras personas. Personas que busquen de Dios y que tengan el discernimiento de Dios, la experiencia, y nos puedan aconsejar de las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Esto no quiere decir que todos los días vamos a ir, oye, ¿qué camisa me pongo? ¿Verdad? Que todo el tiempo quieras, me pongo la azul o me pongo la blanca, ¿verdad? Esas son decisiones sencillas que debemos de tomar nosotros de por sí, ¿verdad? Me visto de negro, me visto de rojo, me pongo zapatos amarillos o los verdes. Esas son decisiones simples, pero en decisiones importantes, hermano, para nuestras vidas necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra con respecto a esta situación? Y buscar en la palabra de Dios el consejo, la guianza del Espíritu Santo a través de la oración, a través de escuchar su voz. Pero también podemos solicitar el consejo de otros seres humanos. Amén.
Y la Biblia nos dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Amén. Entonces, si usted era de las personas que no le gustaba preguntarle a nadie nada, pues a lo mejor por ahí está errando, ¿verdad? No quiere decir que los consejos que va a recibir usted tiene que hacerlos tal cual están diciendo, porque la otra persona también se puede equivocar, pero usted va a escuchar y le va a abrir el panorama de ver las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, para tomar la mejor decisión. Amén. A veces decimos, no, es que yo le digo, yo lo que siento en mi corazón, tengo esta corazonada, o me late que si hago esto me va a ir bien. Tengo la corazonada. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, aparte de todo. Engañoso y perverso. Entonces no vamos a dejarnos guiar, hermano, por nuestro corazón. Vamos a pedir la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, la guianza del Espíritu Santo. Y si no le es suficiente, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Amén. Para tomar buenas decisiones. Amén. A veces pedimos a Dios su guianza para tomar decisiones, y a veces no nos gusta lo que Él nos está diciendo, porque queremos hacer las cosas como nosotros queremos, como nosotros pensamos, como nosotros queremos. Entonces ahí ya no queremos hacer la voluntad de Dios, queremos hacer nuestra voluntad. Amén. Y debemos de, si queremos que nos vaya bien, entonces primero tenemos que conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios tiene 3 características que encontramos en Romanos 12:2, que dice la voluntad de Dios. Dice, entonces conoceréis o comprobaréis cuál sea la buena voluntad de Dios. Buena voluntad de Dios. Buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Esas son las características de la voluntad de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Ahora, esa es la voluntad de Dios. ¿Están de acuerdo? Pero también nuestro enemigo espiritual tiene una voluntad. ¿Quién es su enemigo espiritual? ¿O quién es nuestro enemigo espiritual? No es su esposo, no es su vecino, no es su esposa. El diablo. Ahora, ¿cuál es la voluntad del diablo? Hermana, ese no la quiero saber. ¿Cómo para qué? Tú tienes que saber que él tiene una voluntad. Y la voluntad de nuestro enemigo espiritual está en Juan 10:10, que dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa es su voluntad. Robar tu paz, robar tu salud, matar tus sueños, matar tu visión, destruir tu familia, destruir tu vida. Amén. Esa es la voluntad del diablo. Amén. Y por eso no podemos decir, cuando nosotros vemos alguna destrucción o si entran y roban tu casa, dice, no, es que es la voluntad de Dios. ¿Verdad que no? Ahí no está operando la voluntad de Dios. Ahí está operando la voluntad de ¿quién? No lo quieren ni mencionar. Amén. Así que cuando hay situaciones, hermano, como lo hemos visto, no se diga, ¿verdad? Ahorita cómo está, mucha violencia, mucha destrucción, mucho robo,
muchas cosas que pasan en el mundo. No podemos decir que es la voluntad de Dios. No se lo podemos atribuir a Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero esto nos enseña que no siempre se hace la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? O dice, hermana, ¿qué nos está predicando? No siempre se hace la voluntad de Dios. A veces decimos, no, pues es que es la voluntad de Dios que me pasara esto, es la voluntad de Dios que me chocaran, es la voluntad de Dios que todo me vaya mal. No es la voluntad de Dios. Y entonces cuando eso pasa, ¿qué tenemos que hacer? Dice que en el libro de Isaías, que el diablo dijo, subiré al cielo y seré como Dios. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo al diablo? Te me largas. ¿Sí? Y lo lanzó del cielo dice que a las partes más bajas del abismo. Lo echó fuera. Entonces, cuando nosotros vemos destrucción en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra casa, situaciones de problemas en nuestro trabajo, ¿es obra de Dios? Es obra del diablo, es la voluntad del diablo. ¿Y qué tenemos que hacer? Echarlo fuera. Decirle, te me largas de mi familia, de mis hijos, de mi ciudad, de mi trabajo, de mi cuerpo. Si es que está atacando con enfermedades, con situaciones, te me vas en el nombre de Jesús. Amén. Y la otra voluntad es la voluntad de nosotros. Amén. Ahora, la voluntad de nosotros, la voluntad humana, no anula la soberanía y la voluntad de Dios. Nuestra voluntad no anula la sabiduría y la soberanía y la voluntad de Dios. Y la voluntad y soberanía de Dios no anula nuestra voluntad. ¿Sí me explico? Amén. Nuestra voluntad no anula la sabiduría de Dios, la soberanía. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo soberano, aún y con nuestras decisiones, aún y con nuestra voluntad. Pero también la voluntad y soberanía de Dios no anula nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque Él nos gobierna, no nos controla. Amén. Dios es soberano para hacer su voluntad. Amén. Dios es soberano y tiene todo el poder para hacer su voluntad, pero eso no implica que siempre se haga la voluntad de Dios. Amén. Aquí en la tierra. Cuando hay destrucción, o cuando hay muerte, o cuando hay robo, o cuando un niño es abusado, o cuando alguien es maltratado, no se está haciendo la voluntad de Dios. ¿Verdad que no? Ahí no se está haciendo la voluntad de Dios. Ahí está operando la voluntad del diablo. Amén. ¿Y qué tenemos que hacer? Echarlo fuera de nuestro territorio, fuera de nuestra casa, fuera de nuestra ciudad, fuera de nuestra colonia. Si usted está viendo que está habiendo destrucción en su colonia, no diga, no, a mí me rodean ángeles y aquí no llega. No, échelo fuera de su colonia, fuera de su territorio. Amén. Debemos de echarlo fuera. Amén. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos saben que son de Dios? Amén. Dice, sabemos que somos de Dios. Dice, y el mundo entero
está bajo el maligno. Amén. Lo domina Satanás. ¿Quiere decir que Dios no está gobernando entonces en la tierra? Si el mundo está bajo el maligno, ¿quiere decir que Dios no gobierna? No, hermano, sí gobierna. Claro que sí. Él está gobernando. Amén. Pero es muy diferente gobernar a controlar. Amén. Amén o no amén. Y debemos entender esto. ¿Están aquí conmigo? Amén. Sí, me estoy explicando. Amén. Debemos entender esto, hermano, porque si no, nos vamos a frustrar. Nuestra fe va a decaer. Nuestra confianza o nuestra fe en nuestro Dios se va a ver afectada. Así que escúcheme con atención. Vamos a estar frustrados si tenemos expectativas en cuanto a lo que Dios va a hacer o no va a hacer. Amén. Y podemos desilusionarnos al pensar que a Dios no le importa nuestra vida, que Él no escucha nuestras oraciones, que Dios no está funcionando para mí. Amén. Amén. Y podemos decir, no es cierto. O podemos incluso blasfemar el nombre de nuestro Dios y decir, ¿para qué te quiero, Dios? Es una blasfemia. Si no me puedes ayudar, ¿para qué te necesito? Es una blasfemia contra nuestro Dios. Él es soberano y Él gobierna. Amén. Y se hace su voluntad. Pero nosotros tenemos que entender y saber que no siempre se hace su voluntad. ¿Por qué? Porque Él gobierna, no controla. Amén. Entonces no implica, hermano, el que Dios sea soberano no implica que siempre se haga su voluntad aquí en la tierra. Dios no controla. Dios nos gobierna, si es que nosotros nos dejamos gobernar por Él. Amén. Y Él permite que nosotros ejerzamos nuestra voluntad, pero siempre, fíjese, Él nos deja que hagamos nuestra voluntad todos los días y cada día, pero siempre invitándonos a que ejerzamos nuestra voluntad, pero en Él, de acuerdo a su voluntad. Amén. Si Él nos deja que tomemos decisiones y Él quiere que ejerzamos nuestra voluntad, pero que lo hagamos de acuerdo con Él, de acuerdo como es su voluntad. ¿Cómo dijimos que es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. ¿Y cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? Entonces tenemos que ir a la palabra de Dios. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, la guianza del Espíritu Santo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque aunque Dios nos deja que nosotros ejerzamos nuestra voluntad, y el día de hoy nosotros estamos ejerciendo nuestra voluntad, y quizás es en algo que estamos ofendiendo a nuestro Dios, y Él nos está extendiendo su mano y diciendo, hazlo de acuerdo a mi voluntad. Porque al final de nuestros días, hermano, al final de nuestros días, Dios ejercerá su gobierno sobre nosotros. Él ejercerá su gobierno, su voluntad y su soberanía en nuestro destino eterno. Y ahí sí, nosotros ya no vamos a poder elegir. No, espérate, Señor, yo elijo la vida eterna. Yo elijo estar contigo en el paraíso. No, esa decisión la va a tomar Él por nosotros. Ahorita nos deja
Yo pongo delante de ti hoy la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Escoge tú, elige tú. Nos dio la voluntad, la capacidad para poder decidir. Amén. Pero la decisión de que nos separe a los cabritos a su derecha y a los corderos a su izquierda no va a depender de nosotros, va a depender de su soberanía, de su voluntad y de su gobierno. Nuestro destino eterno, hermano, depende de Él. Amén. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice, no te das cuenta, escucha bien, dice, no te das cuenta de lo bondadoso, tolerable. Es Romanos 2:4, nueva traducción viviente. Dice, no te das cuenta de lo bondadoso. Nos está hablando, Lupita. Dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Amén. Dice, ¿acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Amén. Dice, no te das cuenta. Amén. Dios quiere que hagamos nuestra voluntad, pero de acuerdo a su voluntad. Y a veces, hermanos, estamos haciendo cosas que creemos que nadie sabe, pero ¿sabes quién sí la sabe? Él. Y decimos, no pasa nada. Dios es bien cuate. Él está de acuerdo en lo que yo estoy haciendo porque no me dice nada. No me parte un rayo. Todo está bien. Estoy bendecido, estoy prosperado, estoy bien en todo. Dice, no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo. Dice, ¿acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la voluntad de Dios es para guiarte a qué? A que te arrepientas y abandones tu pecado. Amén. ¿Sí? Si hay cosas, hermano, en nuestra vida que estamos fuera de la voluntad de Dios, nos debemos de dar cuenta que no es que Dios lo permita, que no es que Dios le agrade, sino que Él es bondadoso, tolerante, misericordioso. Amén. Bondadoso, y lo que quiere es que nos arrepientamos de nuestro pecado y tornemos nuestra vida a Él. Amén. Y si existe el pecado, hermano, si yo practico el pecado, es porque tengo la voluntad y he decidido no hacer la voluntad de Dios. Amén. Si nosotros que hemos conocido la verdad seguimos practicando el pecado y existe el pecado en nosotros, es porque nosotros hemos tomado la decisión o la voluntad de hacerlo y hemos rechazado hacer la voluntad de Dios. Amén. Y Pablo decía, ahora me doy cuenta que es el pecado que mora en mí. Dice, porque también deseo hacer el bien, pero no puedo. Amén. Nos damos cuenta del pecado, sabemos en qué estamos fallando, pero no queremos arrepentirnos. No te das cuenta de lo bondadoso y tolerante que es Dios contigo. Espera que se acabe su tolerancia o espera al día en que tengamos que comparecer ante Él, y entonces ¿quién te va a librar? Si tú ejerciste tu voluntad, pero no de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. En el verso, es
Romanos 7:18 es donde Pablo dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Dice: quiero hacer lo correcto, pero no puedo. Y a veces, hermanos, nosotros queremos hacer lo correcto, pero no podemos. ¿Por qué? Por el pecado que hay en nosotros. Pero si nosotros lo rendimos a Dios, vamos a luchar con eso. Pero Dios nos va a hacer más que vencedores arriba de las tentaciones o del pecado que quiera dominar nuestra carne. Amén. A veces cuando nos damos cuenta, hermano, de que alguien hizo algo malo, o que alguien dañó a algún familiar, a nuestra familia, y nos están haciendo algo malo, quisiéramos que viniera un rayo y lo partiera. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dice: ay, este vecino cómo me molesta, Señor, encárgate de él. Y quisiéramos que Dios mandara su ira, su fuego del cielo, y lo consumiera y lo desapareciera por nosotros. ¿Sí o no? Yo la semana pasada, a mis vecinos queridos de aquí de al lado ponen la música hasta las 5 de la mañana y nos simbran las ventanas, pum, 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 pum. Y yo dije: Señor, llévatelos a otro lugar donde no los escuchen. Sí, dije: Señor, llévatelos a otro lugar, a otra casa. Claro. Y el Señor es bueno. El sábado pasado a las 2:30 apagaron la música, o se los llevó el Señor a otro lado. No sé, pero algo de eso pasó. Amén. Entonces, cuando algo así nos sucede, hermano, quisiéramos que llegara un rayo y pum, cortara la luz, o hiciera algo el Señor, ¿verdad? Nos atendiera. Pero Dios es bueno. Dios muestra su amor, Dios muestra su misericordia. Amén. Y nosotros nos frustramos: bueno, ¿dónde está Dios? Este patrón me está atormentando, está sobre mí. No veo la justicia de Dios. ¿Dónde está Dios? Queremos que Él haga nuestra voluntad, pero Dios es paciente. Dios siempre quiere que el pecador se arrepienta y le da la oportunidad. No nos ha dado Dios solamente una oportunidad, hermano, porque todos pecamos. De alguna o de otra manera estamos pecando, pero tenemos esa redención por parte de nuestro Dios, donde si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos perdona. Amén. Él nos restituye. Nos frustramos, hermano, cuando vemos como que Dios no actúa a favor nuestro. Como que estoy de rodillas toda la noche, estoy ayunando, estoy orando, ya di ofrendas. Dios, ¿dónde estás? No estás haciendo nada. Él es misericordioso. Y en el libro de los Salmos encontramos muchos salmos donde los salmistas escribían así como frustrados, porque no veían o veían prosperar al malo. Y ellos que eran buenos decían: ay, entonces ¿de qué sirve que esté aquí en el templo sacrificando a Dios si mira aquel cómo prospera? ¿De qué sirve servirle a Dios? Y a veces así lo decimos. Mira aquel todo ricachón. Mira, en el libro de los Salmos capítulo 73, tal cual las palabras. Aquí van a ver quién las escribió. Van a decir: eso yo lo dije. En el Salmo 73, versos 7 al 12 dice, le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: estos gordos ricachones, así lo dice. Dice: tienen todo lo que su corazón desea, se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos, y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra.
Y mire lo que pasa, dice, entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Sí? La gente se desanima y dice, no, yo que voy a la iglesia, yo que doy mis diezmos, yo que doy mi ofrenda, yo que estoy ahí cada domingo, y mira cómo Dios no me da un carro del año. Y aquel que es bien malvado, que anda en vicios, que anda en drogas, trae un carro y otro carro. ¿Sí o no? Y oímos estas palabras y decimos, ¿qué sabe Dios? Preguntan, ¿qué hace Dios? ¿Por qué los prospera a ellos y a nosotros no? ¿Por qué los bendice a ellos y a nosotros no? Dice, ¿acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? ¿Que Dios no los ve? ¿Que son malos? Y dice Dios, miren a esos perversos. Dice, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Y así los vemos. ¿Sí o no? ¿O usted no? En el verso 17 dice, entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia la ruina. ¿Qué les decía, hermano? Que aquí podemos hacer todo lo que queramos. Siempre Dios nos va a estar esperando. Siempre Dios va a querer que hagamos su voluntad, porque nuestro destino eterno lo va a decidir Él. Y los malvados, los gordos rechonchotes, ricachones, su destino eterno también está en las manos de Dios. Amén. Él va a decidir su destino. Entonces, no te preocupes por ellos. Dios es el que va a tomar su causa, sus acciones en su mano, porque al igual que a ti y a mí, a ellos también Dios los ama, y a ellos también Dios les extiende que hagan su voluntad. Pero nos ha dado la libertad de poder decidir y de tener una voluntad para hacer la voluntad de Dios o nuestra voluntad. Así que no te frustres por el que prospera en su camino. Amén. Dios gobierna y nos da la capacidad de ejercer nuestra voluntad, pero nuestro destino eterno lo determina. ¿Quién lo determina? Dios. Nuestra vida aquí, hermanos, ¿cuántos años nos quedan? Muchos o pocos, no lo sabemos. 80 o 100. Mi abuelo vivió 95 años, pero mi abuela solo vivió 65. Amén. Así que no sabemos cuántos años tenemos aquí en la tierra. Amén. Pero nuestra eternidad, y es la que nos debe de interesar, nuestra eternidad, hermano, la decide Dios. Amén. Así que vamos a buscar nuestro Dios y hacer su voluntad. En el verso 5 de Romanos dice, pero este terco o esta terca, háblate tú, háblame yo. Dice, y te niegas a arrepentirte. Dice, y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Sí, nos está hablando, o sea, al que esté diciendo ya, no te das cuenta de lo bondadoso que es Dios, de lo tolerante y de la oportunidad que te está dando para que te arrepientas, pero eres terco. Amén. Y te niegas a arrepentirte. Amén.
Amén. Así que usted dice: ay, pero es que este pecado es bien sabroso. Arrepiéntete. Amén. Y abandona tu pecado. Ahora el Espíritu Santo viene y te convence a ti de pecado. Me convence a mí de pecado. Amén. Pero el hecho de que el Espíritu Santo me convenza no fuerza mi voluntad. Porque yo puedo decir: sé que estoy mal, sé que estoy pecando, sé que la estoy regando, pero mi voluntad es seguir haciéndolo. Entonces, que el Espíritu Santo venga y te convenza de pecado no fuerza tu voluntad. ¿Por qué? Porque Dios te gobierna, no te controla. Y podemos, por eso dice, por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. ¿Sí? Si el Espíritu Santo ya te convenció de pecado, ya te dijo: es pecado, la estás regando, arrepiéntete, y tú no lo quieres hacer, dice que estás acumulando castigo terrible para ti mismo, un castigo terrible. Dice: pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. ¿Por qué justo, hermano? Porque Dios nos da la oportunidad de conocer su voluntad. ¿Por qué juicio? Porque tú eres responsable de tus decisiones. Tú eres responsable, yo soy responsable si sigo pecando o no sigo pecando y me arrepiento. Dios va a juzgar a cada uno según lo que haya hecho. Dice en el verso 6 y 7, dice: Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien. Escucha, dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria de Dios, honor y la inmortalidad que Dios ofrece. ¿Quieres tener la vida eterna? Honor, gloria e inmortalidad que Dios ofrece. Sigue haciendo lo bueno. Y si había pecado en ti o en mí, debemos de renunciar, arrepentirnos. Voy por este camino, me arrepiento y me doy la vuelta y empiezo a caminar en la verdad de Dios, en la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios le da la vida eterna a los que quieren conocer su voluntad. Amén. Y a veces oramos, hermano, y decimos: Dios, quítame este coraje que siento contra este hermano. O como les decía ahorita: Señor, llévatelos a otro lugar, ¿verdad? Quítame este coraje. Dios nos dice: no te lo voy a quitar. Mi Espíritu Santo te va a convencer de que ese coraje o ese odio que tú sientes por esta persona te va a crear en ti una raíz de amargura que va a dañar tu vida, va a dañar tu salud, va a dañar tu familia. Pero en ese Dios no nos va a quitar el odio, hermanos. Nosotros tenemos que dejar. Quita de ti el odio, la maledicencia, el enojo, la ira. Amén. O le decimos: Señor, quítame esta tentación o este pecado que yo tengo. Y si no me lo quitas, es que es tu voluntad que yo lo siga haciendo. ¿Sí, chucha? Amén. No, Dios nos pone su voluntad, pero nosotros decidimos si hacerla o no hacerla. Decimos: no, pues es que Dios no me lo quita. Entonces pues a Él le agrada. Nos acomodamos ahí, ¿verdad que sí? Amén. Y no es así. Y cuando no podemos ser libres, hermano, de alguna tentación, a un pecado que nos domina, decimos: es tu voluntad. Y podemos, hermano, decir: pues voy a hacer ayuno, voy a dar una ofrenda para que esta tentación o este pecado que me domina, Dios me lo quite.
tú tienes que tomar la decisión de dejarlo. Ni por más ofrenda que des, si tú no quieres dejar tu pecado, ahí va a estar, porque el pecado nace del corazón. Y Dios dijo, dejando nuestra manera de vivir. Nosotros tenemos que dejar de hacer las cosas. Es que no puedo. Tenemos que ir a Dios, buscar su ayuda, su sabiduría, su voluntad en su palabra y la ayuda del Espíritu Santo para poder vencer la tentación. Jesús venció la tentación cuando el diablo se la presentó, y Jesús sufrió las mismas tentaciones que nosotros, pero sin pecado. Amén. Entonces la tentación o el pecado, hermano, nace en el corazón, y mientras no haya un arrepentimiento, no hay remisión de pecados. Amén. No te das cuenta de lo bondadoso que es Dios contigo, de lo tolerante, de que extiende su voluntad a tu voluntad, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Y en el verso 8, y hasta aquí lo vamos a dejar, dice: pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que hacen su voluntad. Dice: los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Él va a dar honor, gloria y eternidad a los que hacen su voluntad, pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a hacer la voluntad de Dios y en cambio viven entregados a la maldad. Amén. Pero es que yo tengo derecho a ser feliz. Yo decido qué hacer con mi cuerpo. Yo decido qué meterme. Yo decido lo que yo quiero. Ser feliz. Tengo derecho. Es mi cuerpo, es mi vida, son mis decisiones, es mi dinero, es mi trabajo. Yo me gobierno. Amén. Dice: derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos. Pero este pecado es sabroso. Derramará su ira sobre los que viven para sí mismos, para agradar a su carne, para agradar a su pecado. Jesús nos enseñó con el Padre Nuestro que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Amén. Entonces quiere decir que no siempre se hace la voluntad de Dios. Se hace nuestra voluntad, la voluntad del diablo. La voluntad de Dios se hace aquí en la tierra. Debemos de orar así como Jesús nos enseñó, que venga tu reino y que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Amén. Y a veces, hermano, cuando decimos no, vamos a ejercer nuestra voluntad, pero Dios no cambia este sentir en mí, Dios no quita esta tentación, Dios no quita este pecado, entonces decimos, pues, si es la voluntad de Dios, ¿se va a hacer o no se va a hacer? ¿Verdad que sí? Vamos a tomar esta decisión, y si es la voluntad de Dios, ¿se va a hacer o no se va a hacer? Vea la palabra de Dios. Dios nos da la capacidad de decidir, de ejercer nuestra voluntad, pero dentro de los parámetros de santidad de Él. ¿Y cómo vamos a conocer esos parámetros de santidad? Con su palabra. Alguien te hiere, alguien te lastima, es imposible evitar eso, pero yo soy responsable de que ese odio se quede en mi corazón. Yo soy responsable de ir a Dios para que Él me sane. Que nos pase algo, que nos hagan algo, que nos maltraten, eso no lo podemos evitar, pero sí somos responsables de no guardarlo en nuestro corazón y dejar que el Espíritu Santo nos sane. Amén. A veces decimos, no, pero es que yo no soy responsable de cómo trato a mi esposa, porque yo vi
en mi familia el maltrato y son los patrones que yo tengo. Tú eres responsable porque ya conoces la voluntad de Dios. Y Dios dice que ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y que no seas áspero con ella. Entonces tenemos que hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. No, pero es que fue un suceso que yo viví de niño. Tú eres responsable. Para eso está la palabra. Para eso está el Espíritu Santo que nos convence de pecado. Y para eso hay hombres y mujeres que te pueden aconsejar. Amén. ¿Dan gloria a Dios? Jesús dijo: mi alimento es que yo haga la voluntad de mi Padre. Y cuando estaba ya para ir a la cruz, dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces Jesús también tenía una voluntad y Él dejó su voluntad para hacer la voluntad de nuestro Dios. Amén. Así que no podemos echarle la culpa a nadie de nuestros errores, de nuestras decisiones. Amén. Debemos de tomar la responsabilidad. Si no, es que yo soy así, enojón, gritón o gritona, porque mi esposa o mi esposo me saca de mis casillas, porque en el trabajo me va mal y vengo irritado. Yo no soy responsable. Tú eres responsable, porque tú conoces la palabra de Dios y el Espíritu Santo te redarguye de pecado. No podemos echarle la culpa a alguien más. Amén. Jesús ejerció su voluntad cuando Satanás vino a tentarlo. Él podía convertir las piedras en pan, podía lanzarse, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque venció a la tentación, no haciendo su voluntad, sino la voluntad del que lo envió, la voluntad de nuestro Dios. Para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas, hermano, implica nuestra participación o la participación activa de nuestra voluntad. Si queremos que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas, la voluntad buena, agradable y perfecta, nosotros tenemos que participar haciendo nuestra voluntad. Amén. Y vamos a dejarle hasta ahí. Somos responsables de nuestras decisiones. No podemos culpar a nadie, porque si vamos a la palabra y la palabra nos dice que dejemos la ira y el enojo y que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución y desilusión también, pero nosotros aún así queremos seguir en esa terquedad, nosotros somos responsables. No es responsable nadie de nuestras decisiones. Si yo quiero seguir, yo sé que Dios vino para darme libre, pero yo estoy triste y quiero permanecer en esta tristeza. Quiero permanecer en esta depresión. Es tu decisión. Cristo Jesús vino para dar libre al cautivo. Puede ser que vengan situaciones a nuestras vidas que nos entristecen, que nos afligen, pero nosotros decidimos si nos quedamos ahí o si salimos más que victoriosos. Amén. Así que vamos a tomar buenas decisiones. Póngase de pie en esta hora. Póngase de pie. Y yo quiero que en esta hora tú le entregues a Dios. Levanta tus manos al cielo como una muestra de auxilio. Señor, ayúdame. Decirle: Señor, aquí estoy, tú me conoces. Aquí te presento, Señor, mis angustias, mis temores, mis miedos y mis deseos con los cuales aún estoy luchando.
Yo te presento, Señor, esta situación. Tú sabes cuál. Si es que la tienes, se la preséntasela a Dios. Dile: ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame a renovar mi mente con tu palabra. Ayúdame, Señor. Yo quiero que se haga tu voluntad en mi vida. Yo quiero que se haga tu voluntad, Señor, en mi vida. Renueva mi mente. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame. Yo no quiero vivir, Señor, con experiencias pasadas. Yo no quiero vivir, Señor, como que si te conociera, pero sin conocerte. Yo te quiero conocer y quiero saber cuál es tu voluntad. Tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Quiero conocerte. Renueva mi mente con tu palabra. Y que esa renovación de mi mente, Señor, se manifieste en mis acciones, en mi comportamiento, para que traiga vida y esperanza, salvación a mi familia y a los que me rodean.